Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todavía les faltan materias por acabar? Una nada más. Ok. Ya, entonces ya están libres. Muy bien. Bueno, pues vamos a por la última clase de los cuatro cálculos. ¿Cómo ven? ¿Emocionados? ¿No están felices? ¿Quieren más clases? Es que conocer la vida es una aventura, profe. Ah, y ya quieren más aventuras. Pues entren a sistemas dinámicos discretos. No, ahora vamos a dar sistemas dinámicos discretos. Pues luego les platico de eso. A ver si organizamos una plática de eso un poco antes de entrar a clases, ¿no? Y ya ven que tenemos pendiente organizar el convivio. Pues los sistemas dinámicos tienen muchas aplicaciones, particularmente en cosas de actuaría, pero nosotros no vemos aplicaciones, vemos la teoría. Para esto de los procesos estocásticos son un caso particular de sistemas dinámicos discretos. En investigación de operaciones, esto de programación lineal le llaman, el método, el algoritmo para encontrar los máximos y mínimos utiliza iteración de funciones, entonces es una aplicación de sistemas dinámicos discretos. Este, en fin, ¿sale? Pero es una optativa de matemáticas, o sea, no, al final les pedimos que expongan eh, artículos o cosas que ustedes quieran exponer. Y generalmente me ha pasado que en los cursos los alumnos escogen aplicaciones y es muy interesante, porque hemos tenido estudiantes que eran de economía, que hicieron la segunda carrera de matemáticas y han expuesto aplicaciones muy interesantes también en neurociencias. Había una compañía de ciencias que había estudiado psicología también y había unos modelos de esto no sé si era programación neurolingüística, no sé qué de estas cosas de neurociencias, con iteración de funciones. En fin, o sea, el mundo de las aplicaciones de los sistemas dinámicos discretos es tremendo. Eh, en física, en biología, por todos lados sale. ¿Ok? Y bueno, desde el punto de vista teórico de las matemáticas, pues también es un área muy grande. Pero les digo que luego organizamos esas pláticas. Ahorita vamos a acabar lo del temario para allá. Ahora sí acabar los cálculos. ¿Sale? ¿Les parece? Bueno, entonces, que es solamente una introducción. Déjenme quitar una cámara, el internet va a estar lento. Ok, a ver si. A ver qué tanto podemos avanzar. Ok, entonces, son dos temas pendientes. Uno es convergencia uniforme y dos, este, formas diferenciables y gran teorema fundamental del cálculo. Entonces, como es solo una presentación de los temas, no vamos a entrar en muchos detalles, no vamos a hacer demostraciones, es solo para que tengan una idea de qué tratan estas cosas. Esto de convergencia uniforme lo van a ver en análisis 2 o uno, depende con quién lo lleven. Pero también se usa mucho en física y en actuaría porque aquí vamos a ver que es un tipo de convergencia para sucesiones de funciones
y en todos lados sale la necesidad de utilizar sucesiones de funciones para aproximar las funciones como la exponencial, etcétera, etcétera, para métodos numéricos, para un montón de cosas. Y lo de formas diferenciables, eso pues en geometría diferencial, esas son realmente materias optativas en donde si quieren, si les interesan este tipo de cosas, pero esto va más en la dirección de generalizar lo que se ha hecho en cálculo, lo que hemos hecho en cálculo hasta el momento. Luego, en geometría diferencial y materias similares, la idea es desarrollar las herramientas del cálculo diferencial e integral ya para espacios que no sean espacios euclidianos Rn, sino en variedades, lo que se llaman variedades. Acuérdense que las variedades son, pues, las variedades de dimensión 1 son las que intuitivamente conocemos como curvas, las variedades de dimensión 2 son las que conocemos intuitivamente como superficies, variedades de dimensión, o las tres variedades son las que intuitivamente conocemos como sólidos, etcétera. ¿Sale? Entonces, una 4 variedad, pues sería como un video, ¿verdad? Donde hay sólidos en movimiento o cosas así. Este, o sea, lo podemos interpretar de esa manera intuitivamente. Bueno, entonces vamos con lo de convergencia uniforme. Bueno, entonces vamos a tomar ahorita funciones. Esto, Fn es una función que va de un dominio en un espacio X a un espacio Y. Si quieren simplificar, pueden tomar espacios métricos. Si quieren hacerlo más general, lo pueden tomar como espacios topológicos. En nuestro caso, que estamos todavía en cálculo, vamos a tomarlos como RNs, ¿verdad? Y em, ahorita realmente lo más básico para la convergencia uniforme es usar la métrica. Eh, entonces, si le voy a poner espacios, ya como ya están grandes, los voy a poner así general. Espacios métricos. Si para cada X en el dominio existe el límite cuando n tiende a infinito de Fn evaluado en X, noten que en este límite está fija la X. O sea, aunque es para cada X, esto, como existe en cada punto X, nos está definiendo una función fx, donde f va de X, bueno, del mismo dominio que está en X y el mismo contradominio Y. Y en tal caso, la sucesión Fn converge puntualmente a F. ¿Se entendió? Vamos a ver un ejemplo.
Ejemplo. Tomen fn de x igual a x a la n con x en el 0, 1. En R, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el límite cuando n tiene infinito de fn de x es una función, en cada punto existe, solo que vale 0 cuando x está de 0 al 1, pero abierto por la derecha, y vale 1 cuando x vale 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me escuchan todavía? Sí. Sí. Perfecto. Geométricamente, ¿cómo se ve? Geométricamente, ¿cómo se ve? Cuando tienen n igual a 1, pues es la identidad, ¿verdad? Aquí está el f1. Cuando n vale 2, pues tienen la x cuadrada, que es la parábola de toda la vida. F3, pues es la x cúbica, y así se siguen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va pasando? Que conforme la n crece, la panza se va embarrando más al eje, ¿verdad? Pero todas en 1 vale 1. ¿Están de acuerdo? Sí, se ve muy pixelado, pero sí, bueno. Y en cero, pues las pancitas estas de las curvas van bajando, de manera que pasa esta situación y la sucesión sí converge puntualmente a esta función. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que queremos, si ustedes toman ahora, este es el ejemplo 1 y toman el ejemplo 2. Y ahora ustedes tomen fn de x igual a la sucesión constante, a la función constante 1 entre n. Igual con x de 0 a 1. Entonces, puntualmente, ¿cuál es el límite de la función? Pues es la constante 0, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que aquí la función límite, acá en este primer ejemplo, aquí está, abajo es la constante 0, tiene un hueco aquí y arriba vale 1. Mientras que aquí el límite es la constante 0 en todo el intervalo, pero la sucesión va bajando así, va bajando parejito. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ahora, pueden tomar otra sucesión, por ejemplo, fn de x igual a 1 entre n por seno de x, igual, ahorita en el 0, 1. Realmente ahorita no me importa tanto el dominio, luego voy a comentar algunas cosas. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Fíjense que en la función límite vuelve a ser la constante 0. En cada punto vuelve a ser la constante 0, pero ahora ya no va bajando de forma pareja exactamente. De 0 a 1, pi medios es más grande que 1. Bueno, entonces, es que quiero que tenga varias oscilaciones. Entonces le voy a poner aquí a 2 pi. ¿Sale? Nada más para que se vea lo que quiera. Entonces, fíjense, cuando n vale 1, pues es el seno normal. Cuando n vale 2, ya bajan a la mitad. Entonces está aplastando las oscilaciones. Entonces, fíjense que la diferencia entre esta sucesión y esta es que aquí la distancia de la función fn a la función límite en cada punto es lo mismo. Solamente depende de cuánto vale la n. En cambio aquí, cuando ustedes dejan fija la n,
y van variando x, la distancia de la función de la sucesión fn a la función límite f va cambiando dependiendo de cuál sea el valor de x. Pero de todas formas, lo que ocurre es que, por ejemplo, aquí para este ejemplo de 1 entre n por seno de x, los puntos que más se alejan son estos. De manera que en esta sucesión, con que ustedes se tomen el punto más alejado de la función límite, si esa distancia es pequeña, la distancia de entre las dos funciones para cualquier otro punto es menor o igual que esa distancia pequeña. Es decir, que ustedes pueden considerar una métrica en el espacio de funciones, que le voy a llamar mu, que va del espacio de funciones que le voy a poner f garigoleada, cruz el espacio de funciones, con un dominio y un contradominio apropiados. Ahorita nada más me interesa el dominio. A R más unión al cero, donde la distancia entre dos funciones es el supremo de la distancia en el espacio X, f de X a g de X, donde tal que la X está en el dominio, que esto estaba en X, ¿se acuerdan? Entonces, esta D es la métrica de este espacio X, que es un Rn. Si les facilita pensar que es un Rn, pues ya, es eso. Y la métrica es la métrica usual o la que quieran. Entonces, el chiste es que en el espacio de funciones, ustedes pueden definir esto se puede demostrar que esto efectivamente cumple con las propiedades de ser una métrica. Es decir, que vale 0 si solo si funciones son iguales, es mayor o igual que 0, cumple la desigualdad del triángulo. ¿Y qué otra propiedad era paramétrica? Simetría. Ah, y es simétrica, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, la distancia de f a g es la misma que de g a f. O sea que esta mu es una métrica. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, usando esta métrica, ¿qué es lo que pasa con el primer ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la distancia entre... ¿Cuál es... regresando al primer ejemplo. Pues lo que tienen es que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta distancia, mu, entre la función x a la n y la función límite, esto tiende a 1. No se puede hacer chiquito. ¿Por qué? Porque la función límite es la constante 0, desde 0 hasta 1 sin el 1. Y las curvas, como son continuas, la x a la n son continuas, como en 1 vale 1, tarde o temprano tienen que subir, de manera que la distancia va tendiendo a 1, ¿lo ven? ¿Se entiende este límite? En los otros ejemplos, el límite, cuando n tiene infinito, de esta métrica a la función límite sí es 0. De manera que esta métrica en el espacio de funciones nos induce un tipo especial de convergencia.
Y esa es la convergencia uniforme. Es decir, ¿de dónde viene la convergencia uniforme? De ver al espacio de funciones como un espacio métrico, y la métrica es la métrica uniforme. Donde pues es esta, que ya lo habíamos visto en alguna guía como un ejemplo. ¿Sale? Pues definición. Tomen una sucesión de funciones definidas en un espacio métrico, espacios métricos, con métrica D. Ujú. La sucesión de funciones converge uniformemente a F si el límite cuando n tiende a infinito de la métrica uniforme de las Fn's a la F tiende a cero. ¿Se entendió? ¿Cómo ven? Noten que en el primer ejemplo tenemos un dominio compacto, conexo, todas las funciones son de clase C infinito, son analíticas, etc. Sin embargo, la función límite de manera puntual es discontinua. ¿Sale? ¿Por qué se utiliza la convergencia uniforme? Porque en ciertos contextos, eh, si las funciones de la sucesión son continuas, bueno, eso se cumple siempre. Si las funciones son continuas y la sucesión converge uniformemente a f, la función límite sí es continua. ¿Sale? Pero fíjense que sin convergencia uniforme ni siquiera la continuidad se puede garantizar. Por eso es importante la convergencia uniforme. Y va a haber un montón de otras propiedades donde el poder trabajar con que si las funciones de la sucesión son derivables, el límite sea derivable, etcétera, a veces ni siquiera la convergencia uniforme es suficiente. Pero bueno, bajo ciertas condiciones se van generalizando cosas y ya se van obteniendo. Por ejemplo, en variable compleja, en dominios compactos, la convergencia uniforme de funciones derivables sí te garantiza la derivabilidad de la función límite. ¿Sale? Entonces, hasta en variable compleja les va a salir la convergencia uniforme. ¿Ok? Geométricamente, ¿cómo pueden ver que pase esto? Bueno, si su función límite es esta f, ustedes se tienen que imaginar un colchoncito alrededor de la curva f de grosor 2 epsilon. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que para toda, ¿qué significa que este límite sea cero? Pues que para toda epsilon positiva existe un término de la sucesión tal que para todos los que le siguen, la distancia uniforme entre Fn y la función límite es menor que epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes hacen la lista de las funciones de la sucesión F1, F2, Fn y se siguen, las gráficas de todas estas funciones aquí caben dentro de este colchón de altura, de ancho, 2 epsilon. Eso es lo que significa la convergencia uniforme. Geométricamente, esto es lo que está pasando.
dudas, comentarios. ¿Les debo fotos? No, ¿verdad? Solo esta. Y ya, con eso termino lo de convergencia uniforme. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Se va entendiendo o voy ya muy... o ya los perdí? ¿Todo bien? Perfecto, Luis. Bueno. Ok. Pues ya, vamos con la parte más latosa, porque es muy abstracto. Y además es generalizar los teoremas fundamentales que hemos estado trabajando a lo largo de varios cursos. Y todas las herramientas, o sea, lo que sigue en este tema de formas diferenciales. Y el gran teorema fundamental del cálculo, lo que vamos a hacer es realmente generalizar lo que hemos estado haciendo durante los 4 cursos, imagínense. Pues esto es realmente sorprendente, porque si bien sí se van viendo similitudes entre los distintos teoremas, el teorema fundamental, el teorema fundamental, perdón, el teorema de Green, el de Gauss, el de Stokes y otros que fuimos viendo por ahí, pues sí van apareciendo cosas como que intuitivamente uno siente que hay cosas ahí en común. La cuestión es que, bueno, ya se sabe que sí se puede generalizar. La cuestión es que el lenguaje que se necesita para hacer la generalización está un poco rebuscado. ¿Sale? Entonces, lo que les voy a hacer es irles dando las definiciones. Los ejemplos no los voy a dar porque son los ejemplos que ya hemos trabajado durante los cursos de cálculo. Para comprobar que esos ejemplos de veras se apegan a este lenguaje que vamos a introducir, pueden checar el libro de Páez, donde vienen desarrollados esos ejemplos. Y ya, o sea, el chiste es mostrarles cómo, con un lenguaje apropiado, todos esos teoremas se resumen en uno solo. O sea, todos son casos particulares de este teorema que les voy a anunciar ahorita. Es sorprendente, ¿no? Bien, entonces, Denis, esa era la reacción que esperaba. ¿Va? Bueno. Entonces, vamos primero con formas básicas. O sea, vamos a definir formas básicas y lo que tiene que ver con esto. Entonces, definición. Bueno, antes de la definición, déjenme ir con unos ejemplos. Las 1 formas básicas van a ser funciones que les vamos a llamar dxi, donde la función va de Rn a R. Donde la i va desde 1 hasta n. ¿Ok? Y dado un vector de coordenadas A1 hasta AN, pues simplemente les da la iésima coordenada. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una forma básica? Es la iésima proyección canónica, ¿verdad?
¿Ok? Entonces, aquí la observación es que la DXY es la iésima proyección canónica. ¿Ok? Luego, para las dos formas básicas, las vamos a denotar como, las vamos a construir a partir de las 1 formas básicas y a partir de una operación que le vamos a llamar cuña. Entonces, DXY cuña DXJ es una función que va de Rn cruz Rn a R, dada de la siguiente forma. Entonces, DXY cuña DXJ evaluado en un vector que va A1 hasta AN, B1 hasta Bn. Esto va a ser igual, y me pasa a otra hoja. Entonces, esto es igual al determinante de la matriz formada por el vector AI, BI, y abajo, perdón, AJ, BJ. O sea que esto lo pueden escribir en términos de las 1 formas. Es el determinante de la matriz formada por la DXY evaluada en el vector A. Aquí es el DXY evaluado en el vector B. Aquí es el DXJ evaluado en el vector A. Y esta entrada es el DXJ evaluado en el vector B. Ya no me cabe para cerrar la matriz, pero es esa. ¿Ok? ¿Sale? Ahorita lo que les puedo comentar de por qué vamos a tomar determinantes, pues tiene que ver con que, acuérdense que los determinantes, en el caso de vectores en R2, nos están midiendo áreas. Y acuérdense que en el teorema fundamental, pues lo que vamos a hacer es, como está involucrado el integral, pues tiene que ver con áreas, volúmenes, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces las dos formas son determinantes. Y pues obviamente, si la I y la J son iguales, o sea, la forma de XY de XY es la constante cero, porque entonces el vector que aparece aquí es el mismo que aparece aquí, y entonces el determinante es cero, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Además, si ustedes intercambian el orden, por ejemplo, de XY cuña de XJ es menos de XJ cuña de XY, ¿verdad? Entonces, por esas situaciones, al final lo que nos van a interesar son combinaciones lineales de estas cosas, y entonces como van a tener los signos, realmente solo nos van a interesar las formas donde estos subíndices van a aparecer ordenados. Y obviamente, si ustedes trabajan en RN y toman, hacen cuñas, o sea, toman matrices
con más vectores que las entradas de la dimensión, o sea, con más de Rn, con más, o sea, si están en Rn y toman más de n vectores, las matrices automáticamente van a ser de determinante cero. A ver, dame un momento. Bueno, ya. Me está entrando una llamada y no sé qué. Bueno. El caso es que ya con esta idea vamos a definir en general las P-formas básicas. Entonces, sea P un natural que va de 1 hasta n, las P formas básicas o bueno, son, entonces, son de una proyección canónica de xk1 cuña de xk2 cuña y así p veces. O sea, toman p proyecciones de xkp proyecciones. Esta es una función que va de dónde a dónde. Pues de Rn a la p, ¿verdad? Y el contradominio es R. Donde la regla de correspondencia, ¿cómo va a quedar? Entonces queda D. Bueno, le voy a poner acá mejor. De xk1, cuña, puntitos, cuña, de xkp, evaluada en el vector A1, coma, A2, coma, hasta AP, en P vectores, ¿qué nos va a dar? Pues nos da el determinante de qué matriz. Pues la que esperábamos, ¿no? La proyección, la primer proyección que aparece aquí en todos estos renglones del primer vector. Y acá me sigo con los distintos vectores y aquí en la última entrada me aparece esta primer proyección del último vector. ¿Sale? Me sigo para abajo y aquí ¿qué me va a dar? De la última proyección canónica que aparece aquí, de xkp en A1, y me sigo para acá, y aquí es de xkp en AP. ¿Se entendió? Y vamos a ver unas observaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Vean que aquí hay muchas cosas de lineal. Es muy abstracto, pero vamos bien, ¿verdad? Les decía, para quienes quieran sentir de dónde va a tener que ver esto con lo de la integral, es que acuérdense que estos determinantes nos van a estar midiendo hipervolúmenes en Rn de hiperparalelepípedos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Vamos bien? Sale. Bueno, y luego, unas observaciones. Pues uno es que si KI es igual a KJ, entonces el de K1 cuña de KP, hay X, perdón, ya lo puse mal, me faltó la X. De XK1 cuña, hasta el de XKP, como
va a haber dos renglones que es el mismo vector, entonces el determinante es 0 y en todos los puntos pues es 0. ¿Sale? Lo que les decía, si ustedes toman más vectores que la dimensión del espacio en donde están trabajando, entonces nuevamente esto de aquí es la constante 0. ¿Y qué más? Bueno, vamos por notación. Vamos a poner que omega p es esta p forma de xk1 cuña de xkp. ¿Sale? Y por simplicidad tenemos 1 menor o igual que k1, menor que k2, menor que kp. ¿Ok? Y luego, acuérdense que son P formas básicas y omega P es el espacio de las P formas básicas que van a ser combinaciones lineales de estas cosas. Es el conjunto de combinaciones lineales desde i igual a 1 hasta una cierta k. Bueno, puede ser confuso con estas Ks, pero esta K no tiene que ver con estas Ks, ¿eh? De, pues alfa I por omega I P. Y ya. Bueno, alfa I obviamente es un real, porque son combinaciones lineales. Es el conjunto de las P formas básicas en Rn. ¿Sale? Luego, si agregamos la forma básica 0p en omega p, donde 0p es la constante 0, entonces omega p es espacio vectorial. Es espacio vectorial. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada más para ir afianzando ideas. Ejemplo, el omega 1, pues es el conjunto de las combinaciones lineales de las 1 formas que eran alfa 1 de x1 más alfa 2 de x2 más, perdón, alfa n de xn, porque en Rn pues tienen hasta n proyecciones, ¿verdad? Donde obviamente alfa i es un real. Entonces ya es un ejemplo. Este es el espacio ¿verdad? Y obviamente está la constante 0 con todas las alfa ceros. Y también vamos a definir la 1 forma, que es la constante 1. ¿Ok? Y bueno, el omega 0 simplemente son los reales por esto, porque son combinaciones lineales de esta. ¿Sale? Bueno, ¿qué más?
Entonces ahora sí nos vamos a formas diferenciables. Ahorita estamos construyendo lo que vamos a integrar. El integrando del teorema fundamental del cálculo. Bueno. Entonces, aquí en la definición, como vamos a trabajar con funciones, tomamos f, una función que va de u en Rn a r. Tomamos una p forma. Con p, obviamente la p va de 1 a n, por lo que ya dijimos, de que si toman más les da la constante 0. Entonces, la p forma asociada a la forma básica omega p y a f se denota como f omega p, que es nuevamente una función que va de u, que estaba en Rn, y va a r, no, perdón, me va a dar una p forma, ¿sale? Donde, pues es simplemente la f omega p evaluada en un vector x, es simplemente evaluar f en x, que es un real, y acuérdense que esto lo puedo multiplicar por la p forma y me da una p forma. ¿Sale? Entonces, estas son las p formas y obviamente las combinaciones lineales, pero de la siguiente forma. Si ustedes toman k funciones y k p formas, o sea, si toman esta f1 por omega 1p más f2 omega 2p más fk omega kp es una p forma. Es una p forma. Ok, acuérdense que esto es una función. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, ya aquí salen las formas que construimos asociadas a las funciones. Bien. Ahora vamos a derivar las formas. Entonces, a ver, definición. Entonces, toman una función de u en Rn a r. Ahora nos la vamos a tomar de clase C1 en u. Y ahora sí, la derivada de la cero forma f por 1 a la 0 es, bueno, la denotamos así, ¿no? La derivada de f de la 1 forma esta es igual, es la cero forma, perdón, es igual a la parcial de f respecto a la primer variable. Acuérdense que estas son funciones y es solamente evaluar esto en el punto en cuestión. Por la proyección más la parcial de f respecto a la segunda variable por la segunda proyección más, etcétera, la parcial respecto a la última variable por la última proyección.
Y acuérdense que como es una combinación lineal de unoformas, esto también es una unoforma básica. ¿Se acuerdan? Así lo habíamos definido. Ahora, esto es para la cero forma. Y luego inductivamente vamos a hacerlas. Bueno, realmente no es inductivamente, no es necesario, pero a ver. Toman una función f de u en Rn a R, f de clase C1 en U, toman una P-forma, y ahora sí, la derivada de la P-forma f omega p es la derivada, el símbolo es este, ¿no? La derivada de esta P-forma es igual a la derivada de la f por la ceroforma 1, esta, cuña omega p. Entonces, recordando que era esta, me sigo a la siguiente hoja. La definición de esto está aquí, y la definición de la cuña está varias páginas atrás, que acuérdense que tiene que ver con los determinantes. Entonces, ¿qué cosa es eso? Pues es igual a la parcial de f respecto a la primera variable por la primer proyección cuña, la forma, esta, la p forma, más puntitos, la parcial de f respecto a la última variable por la proyección en la última coordenada, cuña, esta p forma. Es decir, que esto es igual a ah, 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 bueno, pero ya no lo pongo con el determinante, ¿no? O sea, fíjense que al hacer esta cuña, esto les queda más bien una P más 1 forma. O sea, derivar, como les da una matriz aquí, estos son, em, a ver, vamos a pensarlo con cuidado. Al hacer la cuña, de por sí, por cómo se definió esto es la cuña de P proyecciones. Entonces, le estamos poniendo uno más, ya nos queda P más 1 proyecciones. ¿Lo ven? Y por eso es una P más 1 forma. ¿Se entiende esta pertenencia? ¿Esto se entiende? ¿O ya voy solitito? La primera vez que uno ve este lenguaje es así como que uno siente que qué tiene que ver esto con la integración y todo lo que estuvimos haciendo. Pero bueno, así de rebuscado es el lenguaje que unifica todo esto. Claro, tenía que ser complicado. ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O ya? ¿Ya nadie dice nada? Ok, yo sigo. Bueno, entonces dije, ya definí cómo derivar una omega p con f, ¿no?
Y entonces la derivada de las P formas, porque acuérdense que las P formas tengo que tomar una función, una forma, una P forma, y la sumo con una segunda función, la multiplico por una segunda P forma, y así me sigo hasta tomar K de estas cosas. Y derivar esto, acuérdense que estas eran las P formas. Ya no básicas, las básicas son sin las Fs. Estas son P formas, todas las P formas se escriben así. Y derivar una P forma cualquiera de estas, pues es simplemente lo que queremos de derivar es que sea lineal. Entonces lo definimos simplemente como la suma de las derivadas, ¿verdad? F1, W1P más la derivada de la FK omega KP. ¿Sale? Y la definición de cada una de estas cosas es lo que está antes. Y obviamente todo esto es una P más 1 forma. Bueno, obviamente, ¿no? Entre comillas. Bueno, en tal caso, decimos que F omega P es una P forma diferenciable. O bien que esta P forma es una P forma diferenciable, ¿verdad? Bueno. Un comentario. ¿Por qué estoy tomando varias funciones que van de Rn a R? Porque acuérdense que los operadores que nosotros estuvimos trabajando como el rotacional y la divergencia, son para campos y los campos tienen varias funciones coordenadas. Estas van a ser las funciones coordenadas de lo que vamos a trabajar, ¿ok? Bueno. Luego. Ajá, entonces una observación es que si F es un campo con dos funciones en R2, F va de R2 en R2, entonces la derivada de la forma F1 por la primera proyección más F2 por la segunda proyección es igual al rotacional de F, donde tomamos de X cuña de Y. ¿Ok? Les decía que estas cosas que estuvimos trabajando se pueden escribir con este tipo de operaciones. Bueno, ahora el teorema, un teorema aquí importante, que bueno, no lo vamos a usar, pero como propiedades básicas de estas cosas, es que si ustedes derivan una de estas derivadas, esto es la constante cero, ¿sale? Pero para eso necesitamos que las funciones coordenadas sean de clase C2 en U. ¿Por qué? Porque acuérdense que al ser funciones de clase C2, las parciales cruzadas son iguales y pues de ahí van a salir esas cosas, ¿verdad? Al tomar las segundas parciales. Bueno, y ahora una definición, una más, es que omega P, nada más para que lo relacionen con lo que estuvimos trabajando, es una P forma, es una forma diferencial exacta
si existe una tau P menos un forma, tal que la derivada de la tau es la omega. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cuáles eran los campos conservativos, por ejemplo? Había unos teoremas que nos relacionaban, ¿no? Que el rotacional fuera cero con que fueran conservativos y todo eso, ¿se acuerdan? Que tuvieran potencial, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? O que fueran solenoides. ¿Se acuerdan de eso? Decíamos que si una función es el rotacional de otra, era un campo solenoide. Estas generalizaciones tienen que ver con eso que estuvimos discutiendo. Y obviamente una de las cosas que se estudian es condiciones necesarias y suficientes para que las formas diferenciables o diferenciables sean exactas. Y tiene que ver con cómo es el dominio y todas esas cosas que no me voy a meter en eso, obviamente. Nada más para que lo relacionen con lo que estuvimos haciendo en nuestros casos particulares. Ok. Bueno, ya vamos con integración. Ok. Entonces, no voy a dar mucho detalle de estas cosas, simplemente A es una región básica en Rn. Sí podemos usar Fubini para intercambiar todas las variables. Por ejemplo, en R2, las regiones tipo 1 y 2 son regiones básicas. ¿Sale? Que tiene que ver con que las orillas del dominio o de la región, del conjunto, del subconjunto de Rn, su orilla, su frontera, se pueda describir como gráficas de funciones. No me voy a meter en los detalles de eso, obviamente. Bueno, la otra definición es que si ustedes toman una sigma que va de una región básica en Rp a Rn, sigma de clase C1 en a región básica, M. Si M es igual a la imagen de A bajo sigma, decimos que, me paso otra hoja, decimos que M es una P variedad parametrizada por sigma. Si además sigma es inyectiva en el interior de A,
¿Se acuerdan de esto, no? Entonces, M es simple. Nosotros estuvimos trabajando con curvas simples y con superficies simples, ¿se acuerdan? Bueno, ya esto generalizaría para definir curvas simples como uno variedad simple, etcétera. O superficies simples o sólidos simples, etcétera. Y luego, ¿se acuerdan del borde inducido, no? Además, este, eh, el borde inducido de M es la imagen bajo sigma de la frontera de la región A, que induce esta composición. Bueno, la frontera de A la pueden parametrizar con una gama, ¿verdad? Si gamma parametriza a la frontera de A, entonces la sigma seguida de la gamma le vamos a llamar la gamma asterisco parametriza al borde inducido de M por sigma, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso, no? Lo estuvimos haciendo para lo de la integral de superficie. ¿Ok? Bien. Y ya, entonces vamos con la definición de la integral de formas. Definición. Entonces, bueno, tomo una P que va desde 1 hasta N, omega P, una P forma, donde omega P es la suma desde igual a 1 hasta acá de las funciones coordenadas por las formas en cada coordenada, donde fi es una función que va de una región U en Rp, no, en Rn a R, ajá, sí, a R, continua, M en Rn, una P variedad parametrizada por sigma, que va de la región básica A, en Rp, ahora sí, a Rn, ahora sí. Entonces, la integral sobre la M, sobre la P variedad, de la P forma de sigma, es la integral de volumen sobre esta región de la suma desde igual a 1 hasta acá de la iésima función coordenada evaluada en la parametrización, como lo habíamos estado haciendo, ¿se acuerdan? Por la P1 forma esta, ¿no? La doble omega y la iésima P forma, que acuérdense que esto es una función y la vamos a evaluar en las parciales de la parametrización sigma. Entonces, como las variables de la sigma son, el dominio de sigma es U, perdón, vamos a
para no confundir los nombres de las variables, este, ¿cómo está esto? Acuérdense que todo el dominio de todo es la U de la F, ¿no? O sea, la variable de la F, de las F son las U's. Entonces, por eso le voy a llamar voy a tomar las parciales respecto a las variables de la F, ¿no? Entonces, U1 evaluado en U, la parcial de sigma respecto a UP evaluada en U, ¿ok? Y ya, esto es un real, porque acuérdense que esto era un determinante. ¿Y qué más? Y pues ya, bueno, les puedo poner una igualdad. Esto en términos del determinante, me pasa a otra hoja. Les queda como la integral de volumen sobre A de la suma desde igual a 1 hasta acá de la FI evaluada en sigma, evaluada en U, por el iésimo determinante, porque acuérdense que cada una P forma es un determinante, entonces le voy a poner aquí el iésimo determinante de la matriz correspondiente, porque no hay que escribir todo eso ya lo había definido. Ahora el chiste es que cómo va a quedar esto en términos de de las parciales ya lo había puesto, ¿no? A ver, déjenme pensar una cosita. Ajá, ok. Bueno, ya no les voy a dar más notación, porque ya con esto es enredado. Entonces aquí el chiste es que las integrales de línea y superficie que vimos son ejemplos de esto. ¿Sale? Entonces, bueno, ya no voy a hacer los detalles de por qué son ejemplos de eso. Simplemente ya voy a enunciar el gran teorema fundamental del cálculo. Entonces, toman una P que va de 1 hasta N, una P menos 1 forma, es una P menos 1 forma diferenciable, en U, que está en Rn, M, una P variedad parametrizada por sigma, que va de la región básica a NRP y vamos en el contradominio Rn sobre el cual vamos a integrar. Ok. Todas esas son las hipótesis. No sé si ven a qué corresponden las hipótesis con las hipótesis de los teoremas fundamentales vistos. O sea, este es el integrando y esta es la región en donde se va a integrar. El integrando puede ser el rotacional, puede ser la divergencia, etcétera. Y la variedad puede ser la curva
o la superficie, en los ejemplos que vimos, o los sólidos, porque sí llegamos a ver lo del teorema de Gauss, ¿verdad? Bueno. Y entonces ya me va a sobrar mucha hoja acá. Entonces, pues ya la identidad de las integrales. La integral sobre el borde de la variedad, de la p variedad, de la p menos 1 forma, donde lo que parametriza el borde es la d gamma asterisco, va a ser igual a la integral sobre la p variedad de la derivada de esta cosa. De sigma, ya no me ocupo aquí. Bueno, de sigma, va ahí y ya. Bueno, lo hubiera hecho tantito para allá. Y ya está. Entonces, voy a meter todo esto en una sola foto para que quede más. Y ya. Hasta acabamos temprano. ¿Cómo ven? Sí ven que esto, bueno, intuyen que está generalizando lo del teorema de Gauss, de Green, de Stokes. ¿Se siente, se percibe o ya de plano? Ok, perfecto, Elena. Y ya. Eso era lo que quería. Perfecto, Luis. Espero que todos lo vean. Entonces, como ven, es un lenguaje complicado, pero que simplifica todo lo que se había hecho. O sea, si ustedes se meten a trabajar estas cosas, van a ver que ya es más simple. Bueno, entonces, ya si ustedes, yo espero que con el curso de cálculo 4 y lo que hicimos en cálculo 3, o sea, con todo lo que hemos trabajado en estos dos cursos, obviamente todos los cursos, puedan leer el librito de Spivak de cálculo en variedades y no sentir que no se entiende nada, por lo menos que haya una intuición de qué se está haciendo. Bueno, ¿cómo van de cansados? Mejor lo de los sistemas dinámicos discretos lo organizamos para otro día, ¿no? A lo mejor hay más compañeros que quieran. A ver si se animan. Bueno, pues ya pueden parar la grabación. Bueno, no sé si... Sí, ya, porque ya acabamos esto. Si quieren parar la grabación, para ya quitar una compu. Bueno, la voy quitando en lo que paren la grabación.